Hola de nuevo, estamos como siempre en opositasanidad.com. Venimos en este momento con el tema 19, que nos habla de la higiene, sondajes, ostomías, enemas. Este tema es muy de diario, lo tenemos muy trabajado, lo tenemos muy visto y nos falta quizás un poco de teoría y quizás sea un tema de los más peligrosos porque a veces tenemos malas costumbres y no nos damos de ciertas cosas que no están bien hechas quizás o que deberíamos hacer y no hacemos. Y la teoría nos dice otra cosa. Así que vamos a poner atención a la teoría que es de lo que se trata el examen. Luego a la hora de trabajar ya trabajamos como podamos. Pero la teoría es la que manda en este momento. Vamos a ver las necesidades de higiene en el recién nacido y adulto, la técnica de higiene del paciente encamado total y parcial, la técnica de baño asistido en ducha y bañera, la atención en las necesidades de eliminación, manejo de sondajes, manejo de ostomías, los enemas y su preparación y administración. Vamos a ver primero una introducción a la piel, la anatomía de la piel. No se especifica, como veis en el temario, no se especifica que tengamos que estudiar la anatomía de la piel, ni sus patologías, ni sus funciones, ni la fisiología. Pero es conveniente porque, como en otros temas os he dicho, al final no sé por qué ponen alguna pregunta sobre esto y aunque reclames, al final validan las reclamaciones como les parece, teniendo en cuenta no sé qué criterios que tengan ellos y no anulan esas preguntas, aunque sea alguna materia que no esté especificada en el temario. Se fijan en que la pregunta esté bien hecha, que formulada, que las respuestas también estén bien hechas o formuladas y ya está. No en si entraba o no entraba en el temario publicado. Con lo cual vamos a ver la anatomía de la piel, que es importante. Podemos pasar todo lo rápido que queramos sobre esto, pero unas nociones básicas y unos conceptos básicos, sobre todo, de los que entran en preguntas de examen habitualmente, tenemos que ver. No hay más remedio que verlo. Así que vamos a ver lo primero sobre la anatomía de la piel. La epidermis es la capa más externa. Epi quiere decir por encima, es la capa más externa. Tiene varios estratos, córneo o calloso, que es la queratina, y basal o germinativo, que es la melanina, donde se encuentra la melanina. La dermis es la capa inmediatamente inferior o por debajo de la epidermis. Es una capa gruesa de tejido conjuntivo situado por debajo de la epidermis. Hay dos partes en la dermis. Por encima la dermis papilar, que es la que nos da, por ejemplo, la forma de las huellas digitales y las arrugas de la piel y demás. Y la dermis reticular, que es más profunda, da fuerza y elasticidad a la piel. Luego después por debajo tenemos la hipodermis, que también se llama tejido celular subcutáneo y es la parte más profunda de la piel. Siempre que hablamos de subcutáneo, sub es por debajo de la piel. Aquí tenemos un dibujo con las partes de la piel para que lo veamos de una forma más gráfica. Tenemos en la parte más rojiza sería la epidermis, después una parte más carnosa que sería la dermis y por debajo la parte más amarilla, la hipodermis. Vemos la situación de cada orgánulo dentro de la dermis o de la piel, dentro, digamos, de la piel, cada orgánulo donde más o menos se localiza, de dónde viene y dónde desembocan. Los vasos sanguíneos se distribuyen a través de la hipodermis. El folículo piloso se desarrolla en la dermis reticular. La glándula sebácea, que cada folículo piloso, cada pelo, digamos, viene asociado a una glándula sebácea.
Las terminaciones nerviosas, que veis que vienen desde la hipodermis hacia la epidermis, y por eso detectamos muchas veces el calor cuando nos quemamos, el frío y demás. El tacto, donde tenemos el sentido del tacto, porque es donde están las terminaciones nerviosas. Y los vasos capilares que vienen por la dermis. Más que os diga las glándulas sudoríparas, las veis aquí, que desembocan en un poro, y así no mucho más. Vamos a seguir viéndolo. Las glándulas sudoríparas tenemos de dos clases, ecrinas y apocrinas. Las ecrinas están en la planta de los pies, las palmas de las manos, y salen hacia afuera, se comunican con el exterior a través de un poro. Y las apocrinas se localizan en axilas, en mamas y región anogenital a través de un folículo piloso, que es como lo teníamos aquí. Esta sería una glándula sudorípara ecrina, y aquí tendríamos asociada a este folículo piloso una apocrina. Por eso el sudor no es igual, por ejemplo, en los pies o en las palmas de las manos que en las axilas o en las zonas donde tenemos vello. Axilas, zona genital o mamas. Las glándulas sebáceas se localizan en la proximidad de los pelos, formando lobulillos adyacentes a los folículos pilosos. El pelo es un tallo de queratina que se forma en los folículos pilosos y tiene 3 capas: médula, corteza y cutícula. Las uñas son apéndices epidérmicos, no son huesos, las uñas son apéndices epidérmicos. Y tenemos que la lúnula recubre la raíz o matriz ungueal a partir de la cual crece la uña. No tenemos dibujo sobre esto. Bueno, ahora sí, ahora va a aparecer algún dibujo. La piel del recién nacido, porque estamos viendo una piel desarrollada con sus vellos y todo. La piel del recién nacido es mucho más fina, tiene menos pelos y no está queratinizada. No tiene esa función de protección que tiene la piel del niño, del adulto. El recién nacido no cuenta con los factores inmunitarios y esterilizantes propios del adulto. Por eso los recién nacidos hay que tenerlos muy cuidados, muy cuidadosamente cuidados, valga la redundancia, porque hay funciones que todavía no tienen adquiridas fisiológicamente y se las tenemos que dar. Funciones de la piel, la fisiología de la piel. Vamos a ver el funcionamiento. Funciones: protección frente a las agresiones químicas, físicas y microorganismos, y evita la pérdida de agua. También se encarga de la regulación térmica, la vasodilatación, vasoconstricción o secreción de sudor, según lo que las terminaciones nerviosas detectan. Si hay frío, calor, o quiere enfriarse o quiere calentarse, pues así hace para regularse térmicamente. Función de absorción de sustancias liposolubles, sustancias grasas, como por ejemplo las cremas medicamentosas. Función de recepción: contiene receptores nerviosos que nos indican dolor, la temperatura si tocamos algo que está caliente, si algo nos aprieta, si algo es rugoso, si algo es liso, etc. Función de síntesis: la piel sintetiza quiere decir que crea a partir de otras sustancias, crea melanina, queratina, caroteno y vitamina D. Y la función de excreción, que es por la cual elimina desechos a través del sudor. El masaje es el conjunto de maniobras manuales o mecánicas realizadas sobre todo o una parte del cuerpo. Se realiza con las manos, pero también pueden emplearse sistemas mecánicos. En general, los masajes estimulan la función circulatoria y el aporte sanguíneo, producen también sedación y relajación, disminuyen la tensión y la ansiedad del paciente,
y además aumenta el bienestar, por lo tanto tiene un efecto beneficioso psíquico y emocional. Una cosa que quiero puntualizar, luego también lo veremos cuando demos el tema de las funciones del auxiliar de enfermería. El masaje entra dentro de las funciones del auxiliar de enfermería. Yo, bueno, muchas veces os hablo de mis experiencias personales con los exámenes, porque por suerte, por desgracia, he hecho muchos exámenes. Entonces, en una ocasión vi una pregunta sobre de las siguientes, ¿cuál no es una función del auxiliar de enfermería? Y una de ellas era el masaje. No me acuerdo cuáles eran las demás, pero esta no se me va a olvidar. Era de las siguientes, ¿cuál es una función del auxiliar de enfermería? ¿Cuál es? La respuesta correcta era el masaje, pero yo dije, solo nos faltaba ya ponernos a dar masajes. Ese fue mi razonamiento. Ya, pues solo nos faltaba. Otra puse, no recuerdo cuál, pero no se me va a olvidar cuando yo vi que la respuesta correcta a esa pregunta era el masaje. Este tipo de respuestas yo las daba, si estos razonamientos vanos y de poco estudiar, yo las daba cuando realmente no estudiaba para estos exámenes. Bueno, pues yo voy y sea lo que Dios quiera, porque tampoco tengo puntos, porque tampoco... Y es en este tipo de exámenes, o cuando hacen los exámenes de esta manera, cuando ves que gente o compañeros que tienen los mismos puntos que tú prácticamente, porque al final cuando uno está haciendo contratos y sustituciones, pues nos van contratando al mismo tiempo más o menos a los mismos y te vas encontrando con la misma gente, ¿no? Eso lo sabréis los que estáis en ello. Y te das cuenta luego que dices, anda, y este ha cogido plaza y aquel también. Y aquel ya me está adelantando en la bolsa porque ha sacado más nota que yo, porque ha hecho mejor examen, porque se lo ha preparado. Y es cuando te vas dando cuenta a fuerza de escarmientos muchas veces las personas que no somos inteligentes funcionamos así, a base de escarmientos, y, y te vas dando cuenta de la importancia que tiene todos los temas, todos estos y sobre todo luego te das cuenta más adelante los temas de legislación que de los que dices, ¡buah! Esto, qué rollo, tal. Y luego te das cuenta al final coges la delantera y dices, en este tiempo de atrás algunos me han adelantado en puntos y tal por hacer mejores exámenes porque han estudiado y tal, pues ahora voy yo y los voy a adelantar yo. Y es cuando ya empiezas a machacarte todo, legislación de la A a la Z, todo. Y es cuando te das cuenta del tiempo que has perdido antes. Todo esto viene, y perdonarme este atraco de tiempo, todo esto viene a lo que os estaba contando del masaje. Que dices, ¡buah! Solo nos faltaba dar un masaje, ¿no? Pues también cuando damos crema solamente en un aseo, cuando lavas la espalda y tal y das una crema, o en zonas que están muy castigadas por la presión, por las sábanas, por las arrugas, no llegan a ser zonas que estén con riesgo de úlcera ni nada de eso, pero cuando tú das un masajito con crema y tal, el paciente lo agradece y la piel lo agradece. Y es otra de nuestras funciones. Al final nuestra función es mantener la mejor calidad posible, el mayor confort en el paciente. Por eso esto también es nuestra función. Y dicho todo esto, en la clasificación de los masajes vemos que tenemos masajes terapéuticos o curativos y masajes higiénico-preventivos. Nosotros nos vamos a dedicar a hacer higiénico-preventivos. Terapéuticos o curativos no tenemos una capacidad de hacer este tipo de masajes, pero es cómo se clasifican los masajes. Tenemos diferentes tipos de maniobras en el masaje. El acariciamiento o effleurage, no sé si lo he dicho bien, pero me ha quedado estupendo. La fricción, el amasamiento, que es como dar como una especie de pellizcos así amasando. La percusión o golpeteo y el effleurage a 3 manos.
Esto como curiosidad. Y aquí tenemos un dibujito con los 10 beneficios del masaje terapéutico, que dice que aumenta la función inmune, mejora la calidad del sueño, mejora la movilidad de las articulaciones, estimula el movimiento linfático, reduce el dolor muscular, mejora la actividad mental, agiliza la curación de las lesiones de tejidos blandos, alivia el estrés, mejora la circulación, reduce la tensión muscular. Patología más frecuente. Lesiones fundamentales de la piel. Os digo esto en el temario, lo voy a ver, vamos a verlo. Como tal no viene especificado, con lo cual si se os atasca, pues si queréis dejarlo, pero mi experiencia es que al final en todos los exámenes nos ponen una pregunta sobre esto. No os puedo decir qué pasará o qué no pasará si la persona del tribunal encargada de realizar las preguntas de este tema se ceñirá al temario publicado o no. Eso ya no os lo puedo decir, pero os vengo a decir lo mismo de antes. Si ponen una pregunta de estas y la fallamos y queremos recurrirla diciendo que la patología de la piel no entraba en el temario, creo que nunca han reconocido ese tipo de horrores. Creo. He dicho horrores, también es un horror. Creo que nunca han reconocido ese tipo de errores. Con lo cual, pues no está mal verlo. En el tema en PDF tenéis las fotos de cada tipo de lesión. Tenemos dos tipos de lesiones, las primarias y las secundarias, que son la evolución de las primarias que no se han curado. Una lesión primaria se cura y ya está, si no puede evolucionar a secundaria. Entonces, las lesiones primarias son iniciales y características de la enfermedad. Tenemos la mácula purpúrea, es una lesión no sobreelevada, es decir, al tacto no la detectas. Es un cambio de coloración de la piel. Pápula, es una lesión sobreelevada de contenido sólido inferior a 1 centímetro de diámetro. Roncha o abón es una lesión papuloedematosa, edematosa, se hincha, es pues eso, una roncha cuando nos pica y blanca o rosada y de corta duración. El tubérculo es una lesión elevada circunscrita, o sea, se diferencia muy bien el círculo que dibuja, infiltrada, producida por la inflamación crónica y que deja cicatriz cuando se resuelve. Nódulo es una lesión de contenido sólido de más de 1 centímetro de diámetro en epidermis o dermis. Puede ser superficial o un poquito más interna. La vesícula es una lesión de contenido líquido de tamaño inferior a 0,5 centímetros. Viene a ser una ampolla, lo que llamamos ampollas, pero es un tipo de ampolla de menos de medio centímetro. Y luego lo que es la ampolla en sí es de más de medio centímetro. Nosotros llamamos coloquialmente ampolla a todo, pero hay que diferenciar. La ampolla de más de medio centímetro y de menos se llama vesícula. El flictena es una ampolla de gran tamaño. Pústula es una pequeña elevación cutánea parecida a la ampolla, pero que contiene pus, su nombre lo dice. Pústula. Goma es una inflamación granulomatosa que se reblandece y se abre al exterior, típica de la sífilis terciaria. Un tumor es una masa que crece y se desarrolla en la piel. Puede tener carácter benigno o maligno. Quistes son lesiones de contenido variado, líquido, sólido o semilíquido, producidas por una pared epitelial que la rodea y delimita. Lesiones secundarias. Tenemos transitorias y permanentes de dos tipos. Ahí os podéis hacer una escamita, ¿vale? Transitorias. Tenemos escamas que se desprenden por sí mismas, costras que si no se desprenden y son secreciones secas, exudados o sangre. Veis que la costra es la consecuencia de
por ejemplo, una pústula que nos hemos rascado, que hemos quitado y luego sale una costra. Escara es una lesión formada por tejido necrótico de color negro y límites netos. Se delimita bien. Erosión es una pérdida superficial de la epidermis que cura sin cicatriz, como un rasponazo. Escoriación, solución de continuidad que afecta a la epidermis y dermis papilar. Solución de continuidad quiere decir que tiene bordes, que está separada, como una raja. Es una solución de continuidad. Úlcera es una pérdida de sustancia que afecta a la epidermis, dermis, tejido subcutáneo. Si no se desprenden y son tejido desvitalizado, pueden ser amarillas, se llaman esfacelo, y negras, escara. Las petequias son máculas purpúreas de aspecto redondeado de diámetro de 1 a 2 milímetros. Las petequias son muy preguntadas en los exámenes, no me preguntéis por qué. Luego, como lesiones permanentes, tenemos la liquenificación, que es secundaria a un rascado. La piel es más endurecida, como una esclerosis si representa un endurecimiento difuso de la piel. El queloide, que es el tejido cicatrizal hipertrófico, elevado, irregular y de color rojizo. Por ejemplo, cuando una cirugía abdominal y se queda esa cicatriz tan fea, tan roja, con esos bordes tan irregulares, eso es un queloide. Cuando hay atrofia, tiene la piel un aspecto delgado, reseco, transparente de la epidermis, secundaria a la pérdida colágena y elastina. Esclerosis es una induración de la piel con pérdida de elasticidad por fibrosis de la dermis. Telangiectasias son secundarios a la dilatación superficial de los vasos venosos y capilares. De color azul rojizo, varía de forma, con aspecto aracniforme o lineal. No son varices, son pues eso, como estas tipo lombricillas que se nos dibujan en las piernas sobre todo, y en las manos también a veces suelen dibujarse rojizas. Un angioma, lesión arteriolar de color rojizo. Un angioma es una lesión de las arteriolas. Lesión arteriolar de color rojizo. Hay una porción central de la lesión y tiene ramas que se irradian. Equimosis es una lesión macular redonda o irregular mayor que la petequia. El melanoma es un tumor maligno derivado de los melanocitos. La piel perdida cuando hay solución de continuidad. Es decir, se raja la piel y además se han perdido trozos. Si es superficial y no lineal, se denomina erosión. Si una erosión deja cicatriz o no es superficial, se denomina úlcera. Si es lineal, solamente se denomina fisura. Las fisuras o erosiones que aparecen en los pliegues se denominan intértrigos, que pueden ser infecciosos o no infecciosos. Infecciones de la piel. Tenemos infecciones bacterianas que se dan, por supuesto, por bacterias. Tenemos la foliculitis, que se pueden dar cuando al salir los pelillos, por ejemplo, de la barba, cuando nos depilamos. El forúnculo, que es una infección aguda de uno o más folículos pilosos. Las víricas, el herpes simplex, normalmente se localiza en labios y boca. Y el herpes zóster se cree que aparece por activación del virus de la varicela. Se desplaza por los nervios periféricos, da lugar a eritema, dolor intenso. Las micosis son infecciones por hongos,
tenemos la tiña del pie o pie de atleta, la candidiasis mucocutánea, que se da, pues se puede dar en la vulvovagina, en la boca, etcétera. Y aquí tenemos un esquema sobre las infecciones de la piel: bacterianas, víricas y micosis, bacterianas, bacterias, víricas, virus, micosis, hongos. Eso también ha salido en algunas preguntas de examen. Las pediculosis, estos ya son parásitos, piojos. La sarna o escabiosis se produce por un ácaro que esclava, la sarna o escabiosis se produce por un ácaro que excava un túnel en la epidermis y deposita los huevos y se va reproduciendo y produce muchísimo picor. Y luego tenemos otros trastornos ya de distinto origen: dermatitis por contacto, un eczema, la psoriasis, los tumores cutáneos, el acné o un furúnculo. Lesiones del pelo y de las uñas: tenemos en el pelo alopecia, que es pérdida de pelo, o la hipertricosis, que es una abundancia de vello en el cuerpo. En la mujer se llama hirsutismo. Esto que antiguamente se decía la mujer barbuda, es verdad, hay mujeres que tienen barba y es un problema, digamos, de hirsutismo. En cuanto a las uñas, tenemos la onicolisis. Lisis es rotura, onico, uña. Uña encarnada es la uña que invade el tejido blando, que se clava en el tejido blando. La paroniquia o panadizo, que es la inflamación del tejido que la rodea. La onicomicosis, que es una infección por hongos de las estructuras queratinizadas. Es decir, cuando en las uñas tenemos hongos se llama onicomicosis. Ónico de uña, micosis de hongo. Ahora ya empezamos con el tema. Sé que hemos estado un ratito viendo esto y diréis, esto no entraba, pero algo al final siempre algo preguntan sobre eso. Necesidades de higiene en el recién nacido y adulto. Tenemos que la ropa debe ser permeable, la ropa debe ser mal conductor del calor, y esto, aunque suene así un poco raro, no es un error. La ropa lo que tiene que hacer es dejar el calor nuestro dentro, de ropa hacia adentro. Si fuera buen conductor del calor, dejaría salir el calor hacia afuera y no nos abrigaría. Hay unas ropas, unos tejidos que abrigan más que otros, y no es que abriguen, es que mantienen nuestro calor dentro mejor que otros, porque es mal conductor. Cuanto peor conductor del calor es un tejido, mejor para nosotros. En invierno, si lo que queremos es estar frescos, en verano sí que necesitamos una ropa que transpire, que sea buen conductor del calor, para que el calor que tenemos en nuestro cuerpo salga afuera. Y limpia. Debe estar limpia. Los zapatos deben ser confortables e impermeables. Sobre la higiene, el cuidado temprano también se llama cuidado AM, que es antes del desayuno. Llamamos onfalitis a la infección del cordón umbilical. Y la dermatitis del pañal se caracteriza por enrojecimiento en los genitales. ¿Qué es la higiene? Es el conjunto de actividades que una persona realiza para mantener limpia la piel, el cabello, los dientes, las uñas, etc. Previene infecciones, aporta una sensación de seguridad y de autoestima. ¿Cuáles son o es la finalidad general de la higiene y el aseo? Lo primero que tenemos es una función de observación. Hay que observar el estado de la piel, cualquier signo que nos pueda llamar la atención, bien zonas de presión, bien la temperatura, enrojecimientos, granos, alguna fisura. Sobre todo,
una de las grandes finalidades del aseo que realizamos nosotros a los pacientes a diario y una gran función que tenemos es la de observación. Porque el resto de personal, cuando ve al paciente, normalmente lo ve con ropa, lo ve levantado, nosotros lo vemos en los 360 grados de su cuerpo, tenemos una gran función de observación. Hasta los dedos de los pies, si tiene una uña enrojecida, si cualquier cosita, nosotros somos los que lo vemos. El resto de personal tiene una gran confianza en la labor observatoria que tenemos los auxiliares de enfermería. Conservar la integridad de la piel para que pueda realizarse para que realice la piel adecuadamente sus funciones. Evitar la acumulación de secreciones, proliferación bacteriana que favorece la aparición de infecciones. Eliminar células descamadas y suciedad y evitar el mal olor. Tiene como función también el aseo estimular la circulación sanguínea a través de la temperatura del agua, esos cambios de temperatura, y también del masaje que nosotros realizamos con el lavado, con dar crema y demás. Otra función del aseo es disminuir la temperatura corporal en casos de hipertermia. Cuando un paciente tiene fiebre, un aseo le ayuda a un poco perder calor. Contribuye a mantener o mejorar la autoestima del paciente. Cuando un paciente está aseado, confortable, a gusto, se siente limpio, se siente mejor, mejora la autoestima y en esa mejoría psicológica, esa mejoría también ayuda a mejorar el resto de afecciones fisiológicas corporales que pueda tener. Igual que un mal estado psicológico de una persona al final puede tener consecuencias físicas, pues un buen estado de aseo, de confort, puede ayudar a mejorar cualquier afección. Mejorar el confort y el bienestar también es otra finalidad del aseo y favorecer la relación de ayuda por la proximidad que requieren los procedimientos. Es decir, al final hay una relación entre paciente y profesional de ayuda siempre que favorece la comunicación y favorece la relación entre uno y otro. Normas generales de actuación en cuanto al aseo. La temperatura ambiente del habitáculo entre 22 y 24 grados. La temperatura del agua en bañera, entre 38 y 40 grados centígrados. La temperatura del agua en aseo encamado, es decir, del agua en palangana, debe ser de 40 a 46 grados porque tiende a enfriarse rápido. Hay que utilizar jabones que no irriten la piel. En el paciente encamado hay que evitar tenerle totalmente desnudo, cubriéndole con una toalla o vistiéndole con el pijama o camisón para respetar su pudor. Hay que proteger bien la cama para no mojarla. Hay que favorecer la seguridad y la movilización, realizando el aseo entre dos personas. Cuidar las vías y sistemas terapéuticos del paciente para evitar desconexiones y reflujos. Y hay que seguir un orden. Y este orden, si no se pregunta en el 80% de los exámenes, de verdad, que es muy, muy, muy preguntado el orden del aseo. Enjabonado, enjuagado, aclarado y secado. Yo lo del enjuagado nunca he entendido qué es lo que quiere decir. No sé, entiendo que es frotar o yo no lo sé, no sé lo que entender con esto, pero es enjabonado, enjuagado, aclarado y secado. En teoría, en un aseo de un paciente encamado debemos tener dos palanganas, una con agua y jabón y otra con agua para el aclarado. Y después el secado. No vale secar la espuma, ¿vale? Estimular la colaboración del paciente durante la realización del aseo para favorecer su independencia. Aprovechar para dar un masaje en las zonas sometidas a presión, salvo si ya se inició una úlcera por presión.
Si ya vemos que hay indicios de que ahí por dentro tenemos algo que indica que puede ser principio de úlcera por presión, no se masajea. Y el aseo se debe realizar al menos una vez al día y siempre que haga falta. En el bebé, antes de desprenderse el cordón umbilical, el cordón siempre debe estar limpio y seco. Se trata como una herida, se desinfecta con antiséptico, alcohol de 70 grados, eso, a ver, sobre los temarios, alcohol de 70 grados. También se utiliza clorexidina, pero sobre los temarios lo que dice la teoría es alcohol de 70 grados y se tapa con gasa estéril. No se debe utilizar povidona yodada ni en bebés ni en ancianos, porque el yodo lo absorben y les puede originar una alteración del tiroides. Después del desprendimiento del cordón umbilical, el primer baño tendrá lugar cuando se haya desprendido el muñón del cordón umbilical. El muñón, es decir, se desprende el cordón y luego queda ahí una costrilla. Cuando ya se desprende esto, pues ya es cuando se puede bañar. Mientras tanto, ducha. Aunque le pongamos en la bañera, pero dándole con una ducha. No hay baño como tal que está ahí continuamente dentro del agua. La duración del baño será de 5 a 10 minutos y la temperatura de unos 37 grados. El jabón debe ser neutro y la esponja natural. No es necesario a un bebé lavarle el pelo en cada baño. No se deben cortar las uñas del bebé hasta la semana de vida y los ojos se limpiarán con una gasa estéril y con suerito. Aseo del paciente encamado. Orden. Súper importante el orden. Y también muy preguntado. Afeitado primero en varones. Primero el afeitado antes del aseo. Los ojos con torundas mojadas en agua estéril o en suero, cloruro sódico. Yo diría más cloruro sódico. ¿Vale? Yo he visto las dos cosas, pero diría que en los exámenes, para responder con más seguridad, cloruro sódico. Una para cada ojo, del ángulo interno al externo. Después cara y orejas, cuello, hombros, brazos, manos y axilas. En este orden, brazo, mano, axila. Tórax y mamas, abdomen, piernas, pies, espalda, nalgas, región genital hacia abajo y delante hacia atrás y después la región perianal. Importantísimo, importantísimo, siempre que nos pregunten cuál es la última zona del aseo en el paciente, que se asea, va a ser la región perianal, después la genital. A mí, bueno, en un examen, si no recuerdo mal, no sé si fue en Aragón o en León, me pusieron este orden y a mí siempre me habían dicho lo último en la región genital, lo último en la región genital. Yo tenía eso grabado ahí a fuego. Y sí que venía la región genital como una pregunta de cuál es lo último que se lava. Entonces yo leí dos, la tercera era la región genital, pues ya está, la taché. Siguiente pregunta. Además era la primera pregunta del examen. Siguiente, ibas con prisas, ahí tú nerviosa. La fallé. Había otra opción que era región perianal. De esa, bueno, en este caso no nos habían hablado. Pero nunca deis nada por hecho cuando leáis una pregunta. A la tercera opción de respuesta, leer siempre la cuarta. Terminar de leer todas las respuestas, por favor. No cometáis los mismos errores que yo he cometido. Esto es como los padres con los hijos, que nos dicen las cosas y al final cometemos los mismos errores u otros. Pero os lo digo como experiencia. ¿Vale? Región genital es la última normalmente cuando nos preguntan, pero si pone región perianal es después de la genital. Continuamos con algo muy obvio, pero bueno, que hay que ver. Obvio digo porque ya lo
debemos saber ya de sobra todo esto. Pero bueno, así está bien, relajamos un poquito a la hora de estudiar. Para vestir al paciente, si tiene una perfusión intravenosa, se introduce primero la botella o bolsa de suero y después el brazo en la manga. Primero se mete el brazo que tiene el suero y después el que está libre. Igual si es un paciente con una hemiplegia, por ejemplo, primero se introduce en la manga el brazo insensible y después, o afectado, y después el brazo sano. Al contrario, para desvestir, primero se saca el brazo libre de suero o el brazo sano y después se saca el brazo que tiene la vía y que está conectada al suero, incluso aunque no esté conectada a un suero. Se saca después, más que nada porque hay ropas que no ceden lo suficiente y la vía se puede enganchar con alguna costura y demás. Y el brazo insensible en el caso de hemiplegias, pues igual, se moviliza mejor cuanto más holgada esté la ropa. El afeitado se afeita en dirección al crecimiento de la barba, nunca a contrapelo. Se usa movimientos largos en las áreas grandes y cortos alrededor del mentón y de los labios. Luego tenemos, aparte del aseo general, tenemos aseos parciales. Y llamamos aseo parcial al aseo de la boca y los dientes, al cabello, al lavado genital o pequeño aseo, tiene estos dos nombres, al lavado de los pies, de los ojos, de los oídos y de la nariz. Vamos a empezar con los aseos parciales y en primer lugar la limpieza de boca y dientes. Cuando el paciente está consciente y no se puede lavar solo, cepillaremos los dientes desde la encía hasta la corona, realizando un movimiento de barrido hacia abajo o hacia arriba, en el caso de los dientes de abajo, para eliminar los residuos. Se debe limpiar la cara externa, la interna y la oclusal de los dientes y muelas, de las dos mandíbulas y también la lengua. La cara oclusal es la cara que choca diente con diente. Si el paciente tiene dentadura postiza, se retirará con gasa, moviendo con suavidad la placa superior para romper el vacío que ésta tiene. Bueno, se introduce así un dedo para romper el vacío, se deposita en la batea para cepillarla y aclararla. Y la boca la limpiamos enjuagándola con antiséptico bucal o si el paciente no puede, porque no controle el enjuague, con una torunda impregnada en antiséptico. Se le vuelve a colocar la dentadura o si va a dormir, por ejemplo, se introduce en un vaso con agua y antiséptico con pastillas comerciales que se utilizan para la función de limpiar dentaduras. Cuando es un paciente que está inconsciente, se le coloca la cabeza ladeada para evitar posibles aspiraciones, importantísimo. Con una torunda y una gasa, unas pinzas de disección o unas pinzas de coche, se moja en el antiséptico y se escurre el exceso de líquido con otra pinza. Se introduce en la boca y se limpia. En un paciente intubado, la higiene se realiza así, de esta manera que acabamos de describir del paciente inconsciente, o empleando una jeringa con solución antiséptica. En este caso hay que utilizar un aspirador. Una persona introduce con una jeringa la solución y otra va aspirando para que no lo trague el paciente. Partes de la boca. La cara vestibular es la cara externa de las muelas y dientes. La cara oclusal, lo que os decía, lo que choca diente con diente o muela con muela. La cara lingual o palatina es la que mira al interior. La cara mesial es la cara lateral del diente, la cara que toca diente con diente de forma lateral. De forma lateral hacia el medio. Esta sería una cara medial de los dos dientes centrales. Esta sería la cara medial del siguiente. Esta sería la cara medial
y así. Y al contrario, la cara mesial de un diente es la que mira hacia, hacia la parte interior de la boca. La limpieza de boca y dientes, normal. Se debe lavar la boca y los dientes después de cada comida y al acostarse, con cepillo, hilo y seda o seda. Y la limpieza, como todas las limpiezas, el fin de la limpieza es el arrastre mecánico de la placa o de la suciedad. El cepillo se coloca en ángulo de 45 grados con el diente. Los colutorios o los enjuagues bucales contribuyen a la eliminación, pero son secundarios o complementarios al lavado mecánico. En la dentadura se cepilla con dentífrico, y cepillo después de cada comida. Las superficies externas de la dentadura superior se cepillan con movimientos hacia atrás y hacia adelante. Se pone el cepillo vertical para limpiar las superficies interiores de la dentadura. Bueno, esto no es muy importante quizás, ¿eh? Y se realizan movimientos ascendentes. Se deja en una batea con antiséptico mientras que realizamos la higiene de la boca y luego se vuelve a poner, no siendo que se vaya a dormir. La limpieza del cabello. Posición de Proet o Roser. Y una cosa os digo, hay veces que la llaman Rose sin más, sin la R. Como siempre os pongo de ejemplo, yo ahí fallé una pregunta, la pregunta más tonta del mundo, porque esto es algo que tenemos súper estudiado y súper sabido, pero me pusieron Rose y yo dije, esta la han puesto para picar, para que piense que es esta postura, y no es. Pero sí, se dio por buena. Con lo cual, ya os digo otra forma que de la que lo pueden poner. Se pone sin almohada y apoyando sobre un hule. En el borde de la cama, como hemos dicho, pero hacia afuera, que sobresalga la cabeza un poco para que el agua caiga hacia afuera y no hacia abajo, hacia los hombros. En la parte inferior del hule se pone una palangana o un cubo para que vaya cayendo el agua. En los oídos se puede colocar algodón para que no le entre agua. Y poco más. Se da una capita de champú, se masajea, se aclara y se puede volver a dar otra vueltecita de champú. El lavado genital o pequeño aseo. Se lava de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. De arriba hacia abajo nos referimos a lavado genital o pequeño aseo. Se lava de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. De arriba hacia abajo nos referimos desde delante hacia detrás. En el pene se retira el prepucio y se lava el glande. En la mujer se lava con agua a chorro y se seca igual de arriba a abajo por el siguiente orden: pubis, labios mayores, labios menores, vestíbulo perineal y región anal. Esta es la forma de secar. Si el paciente lleva una sonda vesical, se lava primero la sonda con suero fisiológico desde el meato urinario hasta la zona distal, de dentro hacia afuera. Y después se desinfecta con antiséptico. Yo no especificaría la povidona yodada porque cada vez se utiliza menos. Entonces yo estaría mejor por el antiséptico. Higiene de los ojos. Los ojos no deben tocarse para no provocar infecciones. La higiene ocular debe realizarse con abundante agua y procurar que no entre jabón en ellos para no irritar la mucosa. Y en el paciente encamado, los ojos se lavan con gasas impregnadas en suero fisiológico. Y ya os lo dije en otro tema, hay veces que los pacientes que están inconscientes dejan el ojito medio abierto y hay que tapárselos con una gasa humedecida para que no se les resequen, porque puede crear
lesiones. El ojo se lava desde el ángulo interno hacia el externo, y esto igual puede ser pregunta de examen, muy preguntado. Se secan con una gasa estéril seca y, igual que vamos a hacer en el lavado, que se lava cada ojo con una gasa diferente, se seca igual con una gasa diferente cada ojo. Más que nada por si un ojo tiene algo de infección, no traspasarlo al otro. Los pies. El objetivo del cuidado de los pies es impedir las complicaciones derivadas de la estancia prolongada en la cama, como por ejemplo las úlceras por presión, las infecciones, etc. Favorecer la circulación periférica y mantener la comodidad y la limpieza del paciente. El corte de las uñas debe ser limpio, sin astillas, no deben dejarse bordes irregulares ni esquirlas, no se deben cortar excesivamente ni eliminar la cutícula. Hay que limar para evitar arañazos y lesiones, y el corte de las uñas se debe hacer preferiblemente con el pie recién lavado porque las uñas están más blandas. Si no, se pueden meter en una palangana con agua para que se ablanden. En pacientes diabéticos, los pies se deben lavar todos los días. Importante por si acaso nos preguntan. Se debe poner más atención en los espacios interdigitales y se les seca muy bien. Al disminuir la sensibilidad en los pies, puede que el paciente no sienta si tiene alguna pequeña herida o rozadura. Cuando hay alguna lesión leve, lavamos la zona con agua jabonosa, aplicamos antiséptico suave, no yodo. ¿Vale? Mucho cuidado con las preguntas sobre el yodo y ver cuándo se debe o no se debe utilizar yodo u otro antiséptico. Mantenga el pie levantado apoyado en un taburete el mayor tiempo posible para favorecer la circulación y la cicatrización de la herida. Las durezas o callosidades se deben tratar por un podólogo. Incluso las uñas de los pies son muy delicadas de cortar y es preferible cuando hay así, pues eso, hay pies muy especiales, que los trate el podólogo. Bueno, la higiene de los ojos está repetida. Vamos a pasar directamente a la higiene de los oídos. El jabón solo se utiliza para lavar el oído externo y el pabellón auricular. En el paciente encamado se lavarán con torunda. La higiene de la nariz con una gasa humedecida para evitar la irritación. Si existe irritación de los orificios nasales, se protegerán con cremas hidrosolubles o vaselina cuando no tenga oxigenoterapia. Acordaros, esto es recordatorio y repetición del capítulo de oxigenoterapia. Las personas con oxígeno no se les da vaselina porque es grasa. Y dijimos que con el oxígeno no es que el oxígeno fuera inflamable, sino que favorecía que otros productos inflamables puedan arder. Con lo cual la vaselina no va a arder, pero sí que produce quemaduras. Así que mucho cuidado, ¿vale? Con esta pregunta. Cuando hay oxigenoterapia, cremas hidrosolubles. Si no, sí que se puede dar vaselina. Vamos a ver el punto 3 del tema, que trata sobre la técnica de baño asistido en ducha y bañera. Hay que preparar la temperatura ambiente del baño entre 22 y 24 grados centígrados, la temperatura del agua de la ducha entre 37 y 40 grados, porque tiene un efecto más estimulante, y en bañera tiene un efecto más relajante. No debe durar más de 15 minutos y hay que observar el estado de la piel y otros detalles, como siempre hacemos con los aseos. Si, por ejemplo, situaciones que se pueden dar, si el paciente se marea, no puede salir de la bañera, lo que hay que hacer es sostener la cabeza fuera del agua, vaciar la bañera, cubrir al enfermo, pedir ayuda y luego ya, dependiendo de lo que le haya sucedido, pues los cuidados necesarios. Esto en este orden, ¿vale? Primero la cabeza fuera del agua, vaciar la bañera, cubrir y pedir ayuda. En cuanto a las necesidades de eliminación, la cuña y la botella.
Importantísimo respetar el pudor del paciente, taparle biombos, la sábana, descubrir las zonas estrictamente necesarias y que haya la menor cantidad de gente posible delante. Con la cuña se descubre la pelvis del paciente, bien, lo que se puede hacer es, incluso a veces sin descubrir, pasar la cuña por debajo de la sábana, que el paciente levante la pelvis y se coloca, o bien girarle de lado, colocar la cuña y volverle a poner boca arriba. La parte plana debajo de la espalda. La botella. Si el paciente puede, la utiliza él solo. Si no, pues habrá que ayudarle a introducir el pene en la botella. Las características de la orina. Color de la orina normal, un color pajizo y translúcido. La misión que tiene la orina es facilitar la eliminación de productos de desechos al exterior. Componentes de la orina en un 90-95% es agua, el resto es urea, ácido úrico, creatinina, etc. El pH de la orina es ligeramente ácido, entre 4 y 8 de pH, más o menos un término medio de 6, y esto puede ser pregunta de examen. La densidad también importantísimo, entre 1006 y 1030. Una densidad baja quiere decir que la orina está muy diluida, que hay sobrehidratación. La densidad, para que nos acordemos lo que es muy denso o poco denso, digamos espeso, ¿vale? Si tiene bajo espesor, que es muy líquido, es orina diluida. Si tiene algo de espesor, que es muy concentrada, puede indicar que hay deshidratación. Una densidad de menos de 1010 puede indicar una enfermedad renal grave, aunque el límite por debajo está en 1006, entre 1006 y 1030, pero ya en 1010 se debe empezar a sospechar de que puede haber alguna enfermedad renal. Volumen diario normal de diuresis, más o menos entre 1 litro y litro y medio. También depende de lo que beba el paciente, pero llevando una ingesta de agua normal, la habitual, con las comidas y lo que se bebe entre horas, algún vaso de agua, litro, litro y medio. Ya es una persona que bebe 4 litros de agua, pues ya no va a ser un volumen dentro de lo normal, de lo habitual. La vejiga urinaria almacena entre 300 y 500 mililitros de orina. Antes de seguir, cuando se sonda un paciente, eso lo veremos, cuando se sonda un paciente y tiene globo vesical, es decir, muchísima retención de orina, lo que hay que hacer es dejar que salga a la bolsa como unos 300 o así, se pinza, a la media hora se vuelve a despinzar, dejamos que salgan otros 100, 200, se vuelve a pinzar y al rato otra vez se vuelve a despinzar. Esto es para que de repente la vejiga no pase de estar muy distendida a contraerse de repente, porque esto puede producir lesiones vesicales. Características de la orina, continuamos. Variaciones en la diuresis en 24 horas. La diuresis es la cantidad eliminada de orina en 24 horas. Eso es a lo que llamamos diuresis. Oliguria, menos de 500 mililitros en 24 horas. Poliuria, volumen superior a los 2 litros y medio en 24 horas. Y anuria es la ausencia total o casi total de eliminación de orina. Si hace 50 mililitros de orina en 24 horas, prácticamente estamos en anuria. Variaciones en la composición. Bueno, lo que acabamos de decir, oliguria, poliuria y anuria, se refiere al volumen, a la cantidad de orina, no a las veces, al volumen, en total en 24 horas. Las variaciones en la composición de la orina. Glucosuria, el nombre lo dice, exceso de glucosa en orina. Proteinuria, exceso de proteínas en orina. Bacteriuria, exceso de bacterias en orina. Hematuria, trazas de sangre en orina. Más de 3 hematíes por milímetro cúbico. Esta cantidad no es importante, lo que más nos importan son los conceptos. Leucocituria, presencia de leucocitos de más de 5.000 leucocitos por milímetro cúbico de orina. Piuria es cuando hay más de 1 millón de leucocitos por milímetro cúbico de orina. Trastornos, variaciones o trastornos en la micción. Hablamos ahora de veces y de cuándo se orina.
Polaquiuria es aumento del número de emisiones. Poliuria, el aumento del volumen. Polaquiuria, aumento del número de emisiones. Disuria es una micción dolorosa. Tenesmo vesical es cuando una persona tiene mucha necesidad de orinar, orina y sigue con la sensación de querer orinar. Opsiuria, retraso en la eliminación acuosa de la orina después de la ingesta de agua. Se bebe mucha agua, pero se tarda mucho en eliminar. Incontinencia urinaria es cuando no hay control del esfínter vesical. La nicturia. Una persona se levanta 3 o 4 veces por la noche a orinar sin haber ingerido grandes cantidades de líquido, sin razón aparente. Enuresis nocturna es la micción involuntaria mientras se duerme, cuando una persona se orina en la cama. Bien, personas mayores o niños. Retención urinaria. Retención urinaria es la imposibilidad de orinar, que era lo que os comentaba cuando al final se crea un globo vesical que hay que sondar. Variaciones en el color. Cuando es oscura nos indica que hay una diuresis escasa, que es muy concentrada. Cuando es pálido es una diuresis, al contrario, una diuresis abundante, muy diluida, es decir, tiene mucha cantidad de agua. Turbia cuando hay materia orgánica, rojizo cuando hay hematuria, coluria, se llama coluria, presencia de bilirrubina. Y podemos decir que, por ejemplo, cuando es hematuria, que es más rojizo, y cuando es una coluria, es un color más ámbar oscuro, naranja oscuro. Variaciones en el olor. Cuando huele a putrefacto es porque existe materia orgánica, y cuando es un olor dulzón es en las acetonemias. Características de las heces. Según el color, tenemos heces marrones, que es una situación normal, blancas cuando hay una sospecha de obstrucción biliar, que las heces contienen un exceso de grasa, es decir, no se ha excretado bilis al intestino, con lo cual no se han emulsionado las grasas y salen las grasas tal cual, por eso salen las heces blancas. Heces negras, tienen una consistencia tipo petróleo, parecida al meconio del neonato, como pegajoso, un olor a carne podrida. Eso es sospecha del sangrado del tracto superior gastrointestinal, es decir, sangrado de estómago, de esófago o incluso del intestino delgado en sus primeras partes. Esto es lo que solemos llamar melenas, a las heces negras con esta consistencia. Luego hay heces negras que no tienen nada que ver con los sangrados, y es porque el paciente está en tratamiento con hierro. El hierro estriñe mucho, son unas heces negras muy duras, no es tipo petróleo, no es pegajoso, son heces negras duras y muy, muy consistente, y no tienen olor. O huelen a heces, pero no es un olor ni a podrido ni nada extraño. Las heces rojas es cuando hay sospecha de sangrado del tracto inferior, es decir, de las últimas partes del intestino grueso. Es sangre roja no digerida, con lo cual ha tenido poco recorrido en el intestino. Las heces pálidas es cuando hay una dieta pobre en carne. Heces verdes cuando hay sospecha de infección intestinal. Según la consistencia, las heces formadas, blandas y semisólidas son heces normales. Las heces duras y secas cuando hay sospecha de deshidratación o falta de fibra en la dieta. Las heces líquidas cuando hay diarrea, aumento del peristaltismo intestinal, no le da tiempo a digerir, a absorber agua al intestino, entonces sale todo tal cual. Según el olor, cuando es muy penetrante se sospecha de infección o sangre. Cuando son heces negras y de olor y consistencia normal, puede ser, como os decía, porque el paciente esté tomando hierro. Y las heces negras con olor como a carne en descomposición, que hablábamos antes, tipo petróleo, puede ser indicación de melenas. Para esto hay pruebas
para determinar si contiene sangre las heces. Muchas veces de primeras utilizamos agua oxigenada, un chorrete de agua oxigenada y se ve. Manejo de sondajes. El sondaje nasal y nasogástrico. El sondaje nasal consiste en la introducción de una sonda por la nariz con dos posibles finalidades: para introducir oxígeno o para aspirar secreciones. El sondaje nasogástrico, para introducir alimentos o aspirar contenido gástrico. Material necesario: sonda nasogástrica del calibre adecuado, lubricante hidrosoluble, jeringa de alimentación de 50 a 100 mililitros, fonendoscopio, esparadrapo y tapón. Para un sondaje nasogástrico, si hay prótesis dentarias se retiran, se coloca al paciente en posición Fowler, se mide la sonda desde la punta de la sonda se pone en el lóbulo de la oreja, desde ahí hasta la punta de la nariz y desde la punta de la nariz hasta la altura del estómago. Hay que lubricar la parte final de la sonda. Para verificar que la sonda se encuentra perfectamente colocada, se puede comprobar de varias maneras. Se insufla el aire en la jeringa por la sonda si se encuentra en estómago, se escucha con un fonendo la entrada del aire. También se puede conectar la jeringa de alimentación y se aspira si sale contenido gástrico que está en el estómago, como es lógico. También se puede realizar una radiografía de rayos X y se fija la sonda con apósitos hipoalergénicos a la nariz. Recordar todos los días, ese apósito se debe cambiar. Hay que hacer rotaciones de la sonda para evitar úlceras por presión o úlceras iatrogénicas en los bordes de la nariz. Tipos de sondas nasogástricas. Tenemos la sonda de Levin, que es de una vía, se utiliza para lavado de estómago y nutrición enteral. Se suele cambiar más o menos al mes. Normalmente no da tiempo a tanto porque el paciente mismo o con las movilizaciones se acaba saliendo, pero si no, se sustituye al mes más o menos. La sonda de Salem, esta es muy utilizada, es de dos vías, tiene una vía por la que se introduce el alimento y se saca y otra que proporciona un flujo continuo de aire para evitar que la sonda se pegue a la mucosa. Y la sonda de Foucher es una sonda de calibre grueso, es una sonda de calibre grueso con una sola luz y se utiliza para efectuar lavados gástricos en caso de intoxicaciones. La sonda de Miller-Abbott es de dos vías y tiene un globo y se emplea para recoger muestras y hacer irrigaciones. El globo siempre es para fijar la sonda, bien al esófago, bien al estómago. La sonda de gastrostomía, desde el hipocondrio izquierdo, se introduce hasta el estómago y se utiliza para alimentación y se fija con sutura. La sonda, esta es la de Miller-Abbott y la sonda de Miller-Abbott y la sonda de Sengstaken-Blackmore se utilizan, se preguntan en examen, se han preguntado varias veces. La sonda de Sengstaken-Blackmore es una sonda esófago-gástrica, se fija en el estómago y se fija en el esófago. Tiene dos balones. Este balón que se fija en el esófago, balón esofágico, y este en el gástrico. Y aquí iría el esfínter. Tiene tres luces, una para un balón, otra para otro balón y otra para el lumen gástrico, para la aspiración. Se usa en caso de sangrado digestivo por varices esofágicas. Lo que hace este balón es que al fijarse, aparte de que el movimiento, que no se salga la sonda, lo que hace es que presiona los capilares del esófago, presiona la mucosa y evita el sangrado. El sondaje rectal consiste en la introducción de la sonda en el recto a través del ano.
Esto ya sabemos muy bien cómo va. La sonda rectal, bueno, estéril. Estéril, un sondaje rectal no es necesario que la sonda sea estéril. ¿Vale? Aquí, según temario, ponía estéril. El recto al final no es una cavidad estéril. Debe estar limpia. El lubricante anestésico hidrosoluble, gasas, cuña y guantes. Se coloca al enfermo en posición de Sims izquierda, se lubrica la sonda y se introduce la sonda de 7 a 10 centímetros, no más. De 7 a 10, no más. El sondaje uretral consiste en la introducción de una sonda por la uretra hasta la vejiga. Tiene como finalidad la consecución de orina estéril, es decir, conseguir orina estéril para analizar, bien conseguir medir la cantidad residual de orina, es decir, después de una micción, a ver cuánta cantidad permanece en la vejiga después, porque hay personas que terminan de orinar, pero siguen teniendo, no terminan de vaciar, y pues una prueba diagnóstica para ver qué cantidad queda residual. También se utiliza para vaciar la vejiga antes de una intervención y también en casos de retención urinaria, de posoperados, otro tipo de paciente que no tienen fuerza para eliminar la orina, se sonda y se vacía la vejiga. También se sonda para realizar lavados vesicales, cuando hay un sangrado vesical y hay que realizar lavados, para exploración y para realizar balance de líquidos como tal. Sondas urinarias, según el número de vías de entrada. De una vía tenemos la sonda de Robinson. Se utiliza para sondajes únicos e intermitentes, para recoger muestras, por ejemplo, o vaciar la vejiga en un momento dado. Se introduce la sonda, se recoge la muestra, se vacía la vejiga y se retira la sonda. La sonda de Pesser es una sonda semirrígida de una sola luz con una dilatación en el extremo vesical, esto iría dentro de la vejiga, este extremo. Es de inserción quirúrgica y es para un drenaje suprapúbico y renal, es decir, va a través de abdomen. La sonda de Malecot es una sonda también semirrígida de una única luz. Su extremo presenta 2 o 4 aletas y su inserción también es quirúrgica, es parecida a la de Pesser. Y la sonda de 2 vías es en la que una vía se conecta a la bolsa de orina y otra es para inflar el globo con una jeringa. Esta es permanente, pero que se va a mantener puesta unos días. No es como la de Robinson. El globo se infla con 8 o 10 mililitros de agua estéril, nunca suero, porque el suero cristaliza. Y esto puede ser pregunta de examen. El globo de la sonda se llena con agua estéril para luego poderlo vaciar. Y las sondas de látex se cambian cada 15 o 20 días y la de silicona dura como unos 3 meses. Esta sería de silicona, que es transparente o blanca, y esta amarilla sería de látex. Según el calibre de las sondas están numeradas desde el número 8 hasta el 24 y van de 2 en 2. Y una cosa que ya comentamos en otro tema, pero lo volvemos a repasar. La medida del diámetro de las sondas se mide en French. Siempre vemos que pone 8 FR, son French, es una medida francesa. Y esto un French equivale a 0,33 milímetros, es decir, 3 French son 1 milímetro de diámetro. Entonces, para saber los milímetros que mide de diámetro una sonda, había que multiplicar el número por 0,33. Según la punta de la sonda, las hay de punta roma, recta o acodada, de punta oliva, recta o acodada y de punta en pico de flauta. Se utiliza para arrastrar coágulos. Según la dureza, las hay rígidas, metálicas incluso, semirrígidas, que son de una vía y se utilizan en hombres, y blandas, son de Foley,
las de látex y de silicona. Se fijan mediante un globo. Precauciones que hay que tener en el sondaje vesical. Por retención urinaria, cuando hay un globo vesical, lo que os comentaba antes, no hay que dejar salir más de 300-400 mililitros, se pinza la sonda, se deja media hora y se van dejando evacuar 200 mililitros más o menos cada 30 minutos. El lavado de la zona perineal, lo hemos visto antes en el pequeño aseo, con agua y jabón, de delante hacia atrás, pero este es el lavado para el sondaje. De delante hacia atrás y se seca. Después, con gasas estériles, se limpian los pliegues de los labios mayores en mujeres y se retira el prepucio en hombres, utilizando una solución acuosa de clorexidina. Vamos a ver ahora el manejo de ostomías. La ostomía es la comunicación entre un órgano o más o vísceras huecas y la pared abdominal. Ostomías digestivas tenemos los estomas de nutrición, que serían la faringostomía, esofagostomía, esto es con una S, esofagostomía, gastrostomía, duodenostomía y yeyunostomía. Esto lo que indica es dónde está comunicada la ostomía. Y de estomas de eliminación tenemos la ileostomía en el íleon, la cecostomía del ciego y la colostomía del colon en general. La ostomía urinaria. Tenemos urostomías a través del uréter. Es decir, llevamos el uréter directamente a la cavidad abdominal, sin llegar a la vejiga. ¿Características de las heces de una colostomía? Pues vamos a ir en orden. Cuando la ostomía está en el íleon, en el intestino delgado, son heces líquidas, irritantes y constantes. Cuando la cecostomía, es una cecostomía que está en el ciego, las heces son líquidas, irritativas y poco olorosas. Cuando la colostomía es ascendente, y daros cuenta, también depende de esto la situación que tiene en el abdomen. Son heces líquidas, irritativas y poco olorosas. La colostomía transversa son heces semiformadas. La sigmoidostomía del colon sigmoides expulsa heces formadas y olorosas y es la localización más frecuente. Signos de alerta de hipersensibilidad. Puede haber enrojecimiento del estómago, escoriaciones, irritación, ulceraciones o necrosis. Todo esto se da por el disco que está pegado, los esparadrapos que se utilizan, las cremas. Cuidados de la piel del estómago. Como prevención primaria tenemos la protección para que no haya ninguna complicación a nivel de la piel. Y luego está la prevención secundaria, que sería el tratamiento precoz de las lesiones, cuando ya se empieza a ver a lo mejor un enrojecimiento, un picor, una irritación. Sería la prevención secundaria, que no vaya a más. La prevención terciaria, que ya lo hemos visto en otros temas, sería la curación de lesiones. En cuanto a la prevención primaria, la función de protección tenemos que darla con una higiene adecuada, cambiar el dispositivo cuando tenga fugas y se puede fijar con esparadrapo hipoalergénico. En cuanto a la prevención secundaria, tenemos la piel eritematosa y ahí lo que tenemos que hacer es cambio del dispositivo de fijación cada 24-48 horas, agua tibia para la limpieza de la piel, aplicar calor sobre la piel durante 20 minutos, el sello debe ser del tamaño del estómago y si existe alergia al sello, cambiar de marca de bolsa. La piel erosionada. Lo que tenemos que hacer cuando hay piel erosionada es cambio del sello a las 24 horas y proceder con los cuidados anteriores, insistir en ellos.
¿En qué consiste una irrigación? Es introducir agua de 800 a 1200 mililitros a temperatura corporal en el colon distal a través del estoma. Esto lo lleva a cabo enfermería, nosotros no. Finalidad: facilitar la evacuación de las heces, conseguir el control de la incontinencia fecal, tener preparado el intestino para cualquier prueba diagnóstica o quirúrgica. ¿Cuándo está contraindicada una irrigación? Cuando son ileostomías, colostomías transversas derechas, colostomías ascendentes, pacientes que reciben radioterapia, niños, pacientes con diarrea, etc. Yo nunca he visto una pregunta sobre esto hasta ahora. Las urostomías. ¿Qué es la urostomía? Es la desviación de la orina desde el uréter hacia directamente una nueva salida en el abdomen. En el abdomen o en la zona, digamos en la zona renal, en el lateral, entre el abdomen y la espalda. Tipos de urostomía. Tenemos ureterostomía, que va a la pared abdominal. Ureteroileostomía es la implantación de uréteres a una sección del ilio terminal. Es decir, el uréter va directamente al intestino. Eso por fuera no se ve. Ureterosigmoidostomía es la desviación del uréter hacia el colon sigmoides, igual hacia el intestino. Nefrostomía es la inserción de un catéter en la pelvis renal. La pelvis renal es una parte del riñón. Va directamente el catéter desde el riñón hacia afuera. La citostomía es una sutura de la vejiga y un desagüe por catéteres a través de una herida abdominal. Igual, es meter un catéter de abdomen a vejiga. Complicaciones generales que pueden tener los estomas. Puede haber hemorragias por golpes o por malos movimientos durante la limpieza. El prolapso es un estoma elongado y edematoso que se produce por un repliegue del intestino hacia la superficie de la piel. Retracción, al revés, es que se va metiendo hacia adentro el intestino y provoca un estrechamiento del estoma. Color del estoma. Si es rosado es saludable. Si es oscuro, moreno, negro, es debido a una alteración en la circulación. La ulceración del estoma. Hay veces que se usa mal el dispositivo recolector, la bolsa, la placa, o que no es el adecuado, o que no se utilizan de forma adecuada, o que no se han colocado bien. Heridas del estoma. Se suelen provocar por traumatismos, accidentes de tráfico, por ejemplo, cuando un conductor con un estoma tiene un cinturón de seguridad, le puede lesionar la zona. Reacciones de la piel se suelen sobrevenir a causa de la aplicación sucesiva de las bolsas, es decir, pega, despega, pega, despega, la piel se irrita. Son frecuentes las lesiones provocadas por infecciones bacterianas y por hongos. Seguimos con las complicaciones específicas de, en este caso, de las colostomías. Tenemos complicaciones inmediatas, es decir, según se ha hecho la colostomía, en un corto plazo de tiempo, al día siguiente, a los 2 días, que pueden ser necrosis, infección, hundimiento y retracción. Y las tardías, que ya pueden ser a las semanas o incluso meses, puede haber hernias, estenosis, prolapsos, ulceraciones, diarreas o estreñimiento. Complicaciones de las ileostomías del ileón. En el posoperatorio inmediato, lo mismo, justo después, en unos días después, se puede dar irritación de la piel, obstrucción parcial del orificio, porque se haya un edema, una hinchazón, entonces el orificio se hace más pequeño, fibrosis, accesos que sería preciso drenar. También tenemos complicaciones tardías
igual a las semanas o meses. Estenosis, prolapsos, ulceraciones, herniaciones, descarga profusa, litiasis urinaria, que la litiasis urinaria es una masa compuesta por pequeños cristales llamados cálculos, como cuando hay una piedra en el riñón. Los enemas. Vamos a ver la preparación y administración de enemas. ¿Qué es un enema? Un enema es la introducción por el ano de un líquido o una disolución destinado al intestino grueso. ¿De qué tipos los hay? De limpieza o evacuantes, cuya finalidad es vaciar el recto y el colon de heces, es limpiar. Bien, porque haya un estreñimiento, porque se vaya a realizar, por ejemplo, una colonoscopia. O porque se vaya a administrar después una sustancia de contraste para una prueba de rayos. Puede ser por muchos motivos, de limpieza o evacuantes. Al final, lo que queremos es limpiar el colon o el intestino. Y luego los hay de retención, que como su nombre indica es para retener el líquido introducido, bien porque sea medicamentoso y se debe retener un tiempo para facilitar o darle tiempo al intestino a absorber esa medicación, o alimenticio incluso. Hay enemas alimenticios, pues igual, para que el intestino absorba todos los nutrientes que con el enema introducimos. El enema de limpieza o evacuante. ¿Cuál es su finalidad? Como acabamos de decir, vaciar el recto y el colon de heces. Composición de los enemas. Puede ser de agua y sal, media cucharilla de agua por litro, un enema salino, de agua y glicerina, 80 gramos de glicerina por cada litro de agua. Puede ser también de agua con aceite, emoliente también se llama. El enema emoliente es un enema de aceite. 4 cucharadas de aceite por litro, de agua jabonosa, de agua pura. Puede ser de una solución de lactulosa, también se llama enema de Dufalac. Como vimos ya en el tema de los medicamentos. Dufalac sería el nombre comercial y lactulosa el genérico. Una solución de fosfato monosódico monohidratado, fosfato bisódico y agua. Esto nunca lo oímos así, lo que oímos es el enema Casen, que viene a ser el nombre comercial de este tipo de enema. Y normalmente se va a introducir una cantidad entre medio litro y 1,5 litros, o 500 y 1500 mililitros de agua. Temperatura del agua, 37 grados centígrados. Normalmente. En el de limpieza, tiempo de 5 a 10 minutos, se retiene. Postura, vamos a ver, para administrar el enema se va a poner el paciente en posición de Sims izquierda, se le va a administrar el enema. Daros cuenta, siempre hay que visualizar, por si acaso no lo memorizamos, hay que razonar. ¿Cuál es la forma que tiene el intestino grueso? El intestino grueso va del recto, gira hacia la izquierda, hacia nuestro lado izquierdo, sube hacia arriba, lado derecho. Bien, entonces, estando el paciente tumbado, lo que vamos a hacer es girarle hacia la izquierda. ¿Qué hacemos? Que la solución que le introducimos cae por su peso en el sentido en el que va el intestino. De 5 a 10 minutos. Luego después se cambia de lado, hay que decirle, bueno, pues ahora para retenerlo cambias de lado hacia el derecho, con lo cual favorecemos que la solución que hemos introducido en el intestino se distribuya por toda la parte derecha del intestino. ¿Cuándo se indica un enema de limpieza o evacuante? En caso de estreñimiento, antes de una exploración radiológica del recto, en cirugía, antes de una cirugía, en un preoperatorio, antes y después del parto, antes porque es conveniente vaciar el recto, lo primero.
para, para hacer, digamos, más hueco, porque al final el bebé es una parte que presiona, y también para que el parto sea más limpio. Muchas veces la madre, la parturienta, al mismo tiempo que nace el niño, le está saliendo las heces por el ano, de la presión que tiene con la cabeza del bebé. Es lógico, esto es física pura y dura. Con lo cual se pone un enema para limpiar de heces antes de que el niño nazca. Después del parto, pues porque está la zona dolorida, hay puntos, la madre tiende al estreñimiento porque no puede forzar esa zona, con lo cual como cuando te aguantas y al final pues puede haber un estreñimiento severo, con lo cual después del parto, para que hacer más blandas las heces, pues también se pueden administrar enemas. Después de la extracción de un fecaloma, para obtener una muestra de heces en algunos casos, y también antes de practicar un enema alimenticio o medicamentoso, se administra un enema de limpieza para tener, como es lógico, un intestino limpio antes de introducir alimento o medicamento para que se pueda absorber, porque si no, no se va a absorber. ¿Cuándo no se administra un enema de limpieza o evacuante? ¿Cuáles son sus contraindicaciones? En caso de apendicitis, peritonitis, traumatismo intestinal reciente o en caso de una obstrucción intestinal, no se administra enema de limpieza. ¿Qué instrumental se utiliza para la preparación del enema? El depósito donde se va a concentrar el enema, una bolsa, pues suele ser pues algo tipo depósito que se cuelga, por ejemplo, en el pie de suero, se suele colgar con la sonda rectal que se le pone al paciente, el lunes para proteger la cama, la cuña y el papel higiénico. El depósito va conectado a una alargadera que se conecta a la sonda rectal. Y ahí ya pues se abre, pues suele tener una llave o bien se pinza, se abre y se introduce la solución y se corta cuando necesitemos. El enema de retención. En el enema de retención el paciente tiene que retener el líquido como mínimo 30 minutos. Las sustancias son hipertónicas. Se produce una distensión abdominal por irritación de la mucosa y la urgencia por defecar. La sustancia hipertónica es porque se va a absorber la sustancia por difusión. Va a traspasar la pared no abdominal, va a traspasar la pared intestinal. Con lo cual, donde hay más concentración pasa hacia donde hay menos. Por eso tiene que ser hipertónica. Tipos de enemas de retención: el oleoso o emoliente, el medicamentoso, el alimenticio, el opaco o varitado, que este se suele utilizar para las pruebas radiológicas, por eso es de retención, porque si no, no daría tiempo a hacer la prueba. El carminativo es para expulsar gases, es un enema para expulsar gases. Y el antiséptico, que es para, digamos, como para desinfectar, para las infecciones. El enema oleoso o emoliente lubrifica el recto y el colon sigmoideo, reblandece las heces y protege de la mucosa intestinal. Es con aceite este enema. Se compone de unos 50-200 mililitros de aceite puro a 37 grados centígrados. También hemos visto antes, porque hay varias formas de hacerlo dependiendo de la indicación. Esto no se suele preguntar en los exámenes. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. El enema
con aceite que dice 4 cucharadas de aceite por litro. Pero esto es en caso de limpieza, de enema de limpieza o evacuante. Y el enema de retención, fijaros la diferencia. En enema de retención el aceite es puro, es aceite de oliva puro a 37 grados de retención, oleoso o emoliente. Y de limpieza o evacuante teníamos agua con aceite, 4 cucharadas por litro. He ahí esas dos diferencias. Se indica el enema oleoso o emoliente en caso de estreñimiento crónico, hemorroides o si existe un fecaloma. Y el enema medicamentoso es cuando ya no se puede administrar un medicamento por otra vía, ni vía oral, ni vía parenteral, ni por cualquier otra vía. La cantidad como máximo 180 mililitros. Puede ser estimulante, anestésico, laxante, antiséptico, sedante y antihelmíntico. Por ejemplo, un enema medicamentoso laxante parece una contradicción porque dices hay que retener el medicamento para que lo absorba el intestino, pero al mismo tiempo puede ser laxante. En el caso, por ejemplo, cuando los bebés están estreñidos que los ponemos un supositorio de glicerina, al final es medicamentoso y es para que haga caca. Se debe poner antes otro de limpieza para asegurar la limpieza del intestino, para que se pueda absorber el medicamento. El enema alimenticio, igual, cuando no se puede utilizar otra vía. Yo personalmente, yo os digo personalmente, yo esto nunca lo he conocido, poner un enema alimenticio. El alimento a introducir debe ser líquido y no exceder de 180 mililitros y se debe administrar previamente un enema de limpieza. El enema opaco varitado es para realizar un estudio radiológico completo con finalidad diagnóstica. Suele ir precedido de un enema de limpieza también. El carminativo también se llama lavativa de Harris o enema de flujo de vuelta. Esto hay que aprendérselo a fuego. A fuego porque esto sí que es preguntado. Suele ser, puede ser que sí, puede ser que no, pero sí que se ha preguntado. El enema carminativo se llama lavativa de Harris y también enema de flujo de vuelta. Puede ser que nos pongan una opción, puede ser que nos pongan las dos, que todas son correctas, etc. Por ejemplo, el enema para la expulsión de gases se llama A, enema carminativo, B, lavativa de Harris, 3, es decir, C, enema de flujo de vuelta, D, todas son correctas. Pues todas son correctas. Hay muchas formas de las que nos puedan preguntar esto. Por ejemplo, el enema de flujo de vuelta se utiliza para, pues nos podemos inventar varias cosas y luego poner para la expulsión de gases. O el enema que también llamamos lavativa de Harris se utiliza para, o el enema carminativo está indicado para. Este es muy preguntado, porque la verdad es que también da mucho juego para preguntar. Tenemos también el enema antiséptico, que es para matar o inactivar microorganismos, y el enema gota a gota o prostoclisis, que creo que en el esquema anterior no estaba, pero bueno, aquí lo tenéis. Enema gota a gota o prostoclisis, para incorporar gran cantidad de líquido en el recto. Yo no lo he visto nunca preguntado, no tendría por qué no ser la primera vez, podría ser. Y que no lo haya visto yo no quiere decir que no se haya preguntado, otra cosa también a tener en cuenta. Pautas generales en la administración de enemas. Primero, aplicar lubricante en la sonda. Si es un enema jabonoso, se mezcla en un recipiente el agua con jabón, se purga el sistema, es decir, se quita el aire del circuito. Y debe ser a una temperatura de unos 37 grados centímetros, vamos, que lo toquemos y no notemos ni frío ni calor. Se coloca al paciente en posición de Sims, posición lateral de seguridad izquierda. Se extrae el aire del tubo antes de empezar a introducir el líquido, hay que esperar unos 10 o 15 minutos para que el líquido haga su efecto. Esto es una administración normal. Y luego la administración de enemas en colostomía, que está indicado cuando
hay que preparar a un paciente para pruebas radiológicas, o para cirugía o para evacuación, porque una persona con colostomía también puede tener un estreñimiento. Eso sí, hay que tener en cuenta que los enemas en colostomía los aplica enfermería, los enfermeros. Nosotros ni ponemos enemas en colostomías ni hacemos irrigaciones en colostomías, ¿vale? Súper importante. Luego, pues como todo esto, por ejemplo, los enemas, que creo que no se ha dicho, los enemas en un paciente grave, es decir, un paciente, digamos, inconsciente, sedado, intubado, un paciente de UCI, por ejemplo, no los debemos poner, los deben poner los enfermeros, que lo hacemos, pero lo deben poner en pacientes graves, siempre, a ver, los enemas los ponemos los auxiliares o TKs, pero no en pacientes graves. Otra cosa a tener en cuenta y otra cosa que se puede preguntar. Independientemente estaréis pensando, yo estoy harta de ponerlos, sí, yo también lo he hecho, sí. Pero, según la teoría, no los ponemos en pacientes graves. ¿Vale? Y con esto terminamos este tema. Es un tema muy completo, toca muchos palos, sondajes, enemas, higiene, piel. Acordaros, la piel, la introducción que hemos visto sobre la piel, partes, orgánulos y demás, no entra como tal en el temario. Si andáis justos de tiempo y tal y queréis prescindir de algo, pues prescindir de lo que no entre como tal en el temario. De hecho, siempre al principio del tema tenéis el esquema de las partes del tema y siempre ese esquema, por ejemplo, como en este, el 19.1, 19.2, eso es lo que está publicado en el diario oficial, el temario. El temario publicado en el diario oficial. Por ejemplo, en este caso la piel no entra, pero al final no me pregunten por qué siempre nos ponen alguna pregunta sobre la piel, sobre orgánulos, sobre funcionamiento, sobre funciones de la piel o incluso patologías de la piel que no entran en el temario. Pero yo de verdad estoy indignadísima y cansada de ver cómo se ponen en exámenes preguntas que no están especificadas o sobre temas que no están especificados en el temario y se dan por buenas, aunque se reclamen. Por eso, sobre la experiencia, hay temitas que tenemos que tocar, aunque no entren como tal. Y dicho esto, terminamos el tema 19. Espero que queden las cosas claras. Cualquier duda, cualquier tema que digáis, a mí esto no me cuadra, porque aquí pone esto, luego se dice lo otro en otra parte del tema, lo podemos ver porque yo tampoco, a lo mejor hay cosas que no me dé cuenta, por ejemplo, que no vea contradicciones que vosotros podréis ver, pero si aquí dice esto, ¿por qué en otro sitio dice el otro? Yo no me he dado cuenta. Pues mira, pues si no me había dado cuenta, vamos a verlo. Vamos a mirar libros, vamos a mirar temarios, vamos a ver por qué esto, y al final las explicaciones se sacan, ¿vale? Pero solamente pues hay que verlo y no os quedéis nunca con ninguna duda, que esto es la ley de Murphy, va hasta que dudes en una cosita para que te la pongan en el examen, ¿vale? Así que pues con esto terminamos el tema 19. Nos vemos en un par de días con otro tema más. Venga, vamos a aprovechar el verano, va a ser el verano más productivo de vuestra vida. Un saludito y nos vemos en el siguiente.